todos, amigos y amigas. Como ustedes sabrán, tengo un canal de YouTube donde doy conocimiento de matemáticas y me pareció bien también dar otro tipo de conocimiento, que es el conocimiento de la palabra de Dios. Dios me ha regalado mucho de su palabra y pues dije, en este tiempo que estamos en la casa, tal vez viendo películas, compartiendo con nuestras familias y haciendo muchas cosas, ¿por qué no compartir algo bien importante que es la palabra de Dios? Entonces, quería compartir un poco del tema de misericordia. Y para compartir este tema lo separé en dos partes. Siendo la primera parte llamada así, misericordia quiero y no sacrificio. Y vamos a comenzar con el libro de San Mateo en el capítulo 9, verso 9, donde Jesús llama a Mateo, conocido también como Leví, que era un recaudador de impuestos. Entonces, él se encargaba de recaudar el impuesto para el Imperio Romano en ese tiempo. Y para el pueblo judío, una persona que hacía eso era una persona que había traicionado sus ideales, había traicionado a su pueblo, ¿sí? Entonces, el Evangelio de San Mateo se caracteriza por hablar mucho de misericordia, ya que Mateo, a quien atribuyen este Evangelio, aunque realmente es un Evangelio anónimo, pero los historiadores se lo atribuyeron a él porque habla mucho de misericordia, porque él tuvo esa dicha de tener la misericordia de Dios en su vida, y que Dios le haya perdonado el haber vendido a su patria y el haber trabajado para el Imperio Romano. Aparte, los publicanos o recaudadores de impuestos eran conocidos también por gente que les robaba a la gente y les robaba parte de ese impuesto también. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el llamamiento de Mateo, diciendo así la palabra de Dios en Mateo capítulo 9, verso 9. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Al oír Jesús esto, les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando Jesús llega a la casa de Mateo, Jesús viene y come en la casa de Mateo. Al comer en la casa de Mateo, come con la gente que se relacionaba a Mateo, y habían otros publicanos y gente pecadora ahí. Y aquel hombre que era conocido como el Maestro, el Hijo de Dios, Jesús, comió con ellos. Y su forma de vivir de estas personas era una forma muy distinta de vivir al resto de los judíos, porque era gente que no tenía ningún respeto por las cosas de Dios. Pero Jesús llegó a ellos porque, como él lo dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Él tenía que llegar a esa gente que espiritualmente estaba enferma. Entonces, cuando Jesús llega con ellos, los fariseos, que eran los religiosos en ese tiempo, que era la gente que supuestamente era la gente que estaba mejor, comenzaron a juzgar a Jesús y le hicieron una pregunta a sus discípulos, diciéndole: ¿por qué vuestro maestro come con los pecadores? Y Jesús, al oír esto, les dice: ¿y por qué? Le dice él, ¿va? ¿Por qué? Al oír esto, Jesús le dice: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y le dice Jesús: id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque los fariseos eran personas que se sacrificaban mucho para Dios. Ellos ayunaban, ellos hacían largas oraciones, ellos iban todos los días al templo. Ellos venían y también diezmaban, hacían muchas cosas para Dios, pero habían perdido lo más importante, que era misericordia. Y por eso Jesús les dijo: id y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nos podemos ir también al capítulo 12, donde encontramos los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Aquí el día de reposo equivale a los días sábados, y dice la palabra de Dios: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viendo los fariseos, le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David
cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Eso lo podemos encontrar en donde entra a comer los panes de la proposición, lo podemos encontrar en 1 Samuel capítulo 21, verso 1 al 6. Cuando David estaba huyendo de Saúl, siendo Saúl rey, él entró al tabernáculo de Dios y ahí había un sacerdote y le dice: David, danos de comer. Y el sacerdote le dijo: solo tengo los panes santos, o los panes de la proposición. Tenía 5 panes. Y David le dijo: dame esos panes. Y el que tenía autoridad sobre esos panes, que era el sacerdote, él le dio de esos panes a David y a los que con él andaban. Entonces Jesús le estaba diciendo a los fariseos: ustedes que leen la Biblia no se han dado cuenta que David comió algo que no le era lícito a él comer, porque sus discípulos estaban recogiendo espigas en el día de reposo. Entonces viene Jesús y le dice en el verso 5: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supiese que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Cuando Jesús les dice: ¿no han leído ustedes cómo los sacerdotes no guardan el día de reposo en el templo y son sin culpa? Es porque los sacerdotes, cabal en el día sábado, ellos podían venir y preparar el sacrificio, incluso limpiar la casa de Dios, y no tenían ninguna culpa porque estaban dentro del templo. Pero si ese mismo sacerdote salía del templo un día sábado a recoger leña, por ejemplo, era apedreado aunque fuera sacerdote, porque estaba infringiendo este mandamiento. Entonces Jesús le dice: he aquí uno mayor que el templo, que era él. Entonces cuando Jesús le dice eso, le está diciendo que él era el templo de Dios. Entonces todo aquel que anda en Jesús, realmente, si está haciendo algo bueno en el día de reposo, no les contaba por culpa, como los discípulos, que ellos andaban juntamente con Jesús predicando la palabra de Dios, y ellos tenían derecho de arrancar esas espigas porque no vivían en ninguna casa donde podían guardar comida de un día viernes para un día sábado. Entonces Jesús viene y les dice a ellos, y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Jesús ya los había mandado a que investigaran qué significaba misericordia quiero y no sacrificio. Pero como no comprendieron qué era eso, les dice: y si ustedes supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Misericordia es ayudar al prójimo, ayudar al necesitado. Misericordia es perdonar a aquel que nos hizo algún daño. Misericordia es no condenar al inocente. Misericordia es no juzgar sin tener realmente el conocimiento de Dios para juzgar. Hoy en día cualquiera juzga, cualquiera condena, cualquiera habla de cosas que ni conoce, porque no ha aprendido el significado de lo que es misericordia. Y yo quisiera llevarlos ahorita a San Mateo capítulo 23. San Mateo capítulo 23, vamos a ir a San Mateo capítulo 23. San Mateo capítulo 23, verso 23. Por ahí me decía una persona que Jesús nunca habló del diezmo. Y quisiera decirles que Jesús sí habló del diezmo. En el capítulo 23 Jesús habla contra los fariseos, les dice que hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, y les comienza a dar un montón de cosas que eran como sepulcros blanqueados, que por afuera se miraban limpios, pero por dentro estaban llenos de inmundicia. Entonces cuando Jesús viene y le dice: hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es la única vez que Jesús menciona algo sobre el diezmo. Y Jesús viene y dice: ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque ustedes diezman. Ustedes apartan la 10ª parte de todo lo que tienen, pero dejan lo más importante de la ley. Lo más importante de ser religioso posiblemente, que era la justicia, la misericordia y la fe. Una persona que diezma y no practica la justicia
no le sirve de mucho. Una persona que diezma y no practica la misericordia no le sirve de mucho. Una persona que diezma pero lo hace sin fe tampoco le sirve de mucho. Entonces, no es de que Jesús estaba diciendo no diezmen, porque de ahí dice Jesús, esto era necesario sin dejar de hacer aquello. O sea, es necesario que una persona que crea en Dios, que una persona que está siguiendo a Dios, una persona que teme a Dios, practique la misericordia, la justicia y la fe, sin dejar de hacer lo que está haciendo. Por lo que Jesús dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Porque hay mucha gente que se sacrifica, que hace ayunos, que hace largas oraciones, que diezma, que va todos los días al templo, pero que no practica la misericordia, que juzga a aquella persona que está mal, que cuando una persona que le ha hecho daño llega a la iglesia tal vez le hace caras, o que cuando viene y una persona que le debe algún dinero está en la iglesia, deja de ir a la iglesia por esa persona. Por eso es que Jesús te dice en esta tarde, misericordia quiero y no sacrificio. En la segunda parte sobre el tema de misericordia vamos a tocar el subtema porque sin misericordia no hay misericordia, ¿verdad? Que tengan una linda tarde y nos vemos próximamente.